Empezamos con este temazo maravilloso porque sí, tiene mucho que aportarles, es muy amplio y aquí vamos a ver unos pedacitos, pero queremos que ustedes se lleven herramientas muy concretas que ustedes desde ya puedan empezar a practicar. Y bueno, vamos a contarles un poco la agenda que vamos a tener, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que significa vivir con salud mental y vamos a hacer un ejercicio muy bonito aquí, que es por eso el que les estuve pidiendo aquella figura en forma de redondita, ¿verdad? Dividida como un pastel. Bueno, aquí vamos a tener una actividad muy bonita. Vamos a ver de esa influencia del estrés y el dolor emocional sobre la salud mental. Vamos a ver el papel de la resiliencia, cómo llegar a ser resiliente. Vamos a ver estrategias para activar y desarrollar la resiliencia, cómo le ayuda la resiliencia en su salud mental, el estilo de vida que sería muy idóneo para cultivar esa salud mental y la resiliencia también, el cambio y diversas etapas, porque esto de la resiliencia implica cambios y también para ir mejorando la salud mental. Bueno, un plan de acción que le vamos a proponer a ustedes de cómo podría desarrollarse esa resiliencia en vías de también de desarrollar su salud mental. ¿Qué es lo que significa vivir con salud mental? Vamos a ver qué significa esto de la salud mental. Y vamos a hacer ese ejercicio tan práctico, tan bonito. Pero vamos a ver qué es esta definición que hay por ahí, la salud mental, y la vamos a desglosar. Dice la OMS, que es un organismo, ¿verdad?, internacional sobre este tema de la salud, dice que la salud mental es un componente integral y esencial de la salud, o sea que es una parte importante. Dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Entonces la salud mental es parte de ese estado completo de bienestar. No solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, o sea, de alteraciones. No es simplemente eso la salud. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. O sea, la salud mental es mucho más que decir que yo no tengo ningún padecimiento mental, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más qué es lo que dicen de la salud mental. Es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Esto es muy importante. De trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad, a su familia. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual. Si no tenemos salud mental, no tenemos bienestar. Así de sencillo, así de simple. Y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Si los miembros de una comunidad están todos muy enfermitos, muy carentes de salud mental, esa comunidad está muy enferma y seguramente van a haber muchos problemas ahí. Ahora vamos a ver cómo aterrizamos esto, ¿verdad? Y por eso les tengo este ejercicio tan bonito de la rueda de la vida. Vean. Y vamos a practicarlo. Tengan a mano, por favor, esa hojita que les había encargado que tuvieran. Y si no la pudieron hacer, no importa. Mira, agárrese una hojita blanca, hágale usted un círculo bien grande y divídalo usted en estas partecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 partes. Y a esos 8 partes hágale estas 10 divisiones, porque eso va a ser muy bonito lo que vamos a hacer aquí. Entonces, esta imagen, vamos a ahorita a ver qué implica tener salud, qué implica estar bien en la parte financiera, el amor y cada una de estas, porque le vamos a poner una nota a cada parte de cómo consideramos nosotros que estamos en salud, cómo consideramos nosotros que estamos en la parte económica, en la parte de manejo del dinero, en la parte sentimental. ¿Cómo consideramos que estamos a nivel de familia, de la profesión, del desarrollo personal y del ocio y los amigos? Así que vamos a empezar a verlas un poco. Yo se las voy a ir contando y ustedes vayan pensando y así ustedes vayan viendo como qué nota le van a poner a eso. Al final hay unas preguntas generales como para guiarlos en cómo hacer este ejercicio, ¿no? Entonces veamos el tema de la salud. Me gustaría que se preguntara, para que usted valore qué nota le pone a esta parte de la salud. Si usted tiene algo que le afecte en su estado psicológico, alguna afección, o sea, si usted padece depresión, de algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de personalidad, que le hayan dicho, ¿verdad? Que algún médico psiquiatra le haya dicho, ¿verdad?
Si usted se siente bien de ánimo, ¿cómo está usted en esa parte? Cuida usted su salud mental, realiza actividades que le ayuden a controlar, a gestionar su tensión, sus nervios, el estrés que todo el mundo tiene y es normal, es parte de la vida. Pero, ¿cómo estás? ¿Qué tanto la cuidas? Eh, Cuando se siente baja de ánimo, ¿usted toma algunas medidas para volver a recuperar su ánimo, volver a estar bien? ¿Qué hace? ¿Tiene alguna enfermedad que afecte su cuerpo, su estado físico? Ahí analice si tiene alguna por ahí. A nivel de su aseo personal, logras mantener una higiene, descansar, estás alimentándote bien, hacer deporte, aunque sea una rutina de 5 minutos en la mañana, bueno, en el día. Otro tipo de cuidado que tengas respecto a este tema de salud física. Ahí, piensa a ver qué tal, cómo estás. Cuando tienes alguna situación como una gripe, esas terribles que andan por ahí, y pierde su salud por un momento, usted toma las medidas para atenderse, para cuidarse. Bueno, ¿cómo estás en esa parte de salud mental? Entonces, en esa figurita que tienen ustedes ahí, puede ir pensando usted en qué nota le puede ir dando a su salud, de acuerdo a eso que vamos conversando. Vaya usted ubicando un puntito por ahí, no sé, en el 5, el 6, el 7, o si es el 10 de pronto. O sea, el 10 significaría que usted está súper bien de salud. Y el 1 significaría que estamos muy mal de la salud, ¿verdad? Para tener esa aclaración, ¿verdad? 10 es que estamos excelentes, maravillosos. Y 1 es que estamos, sí, con muchos problemas ahí. ¿Listo? Entonces ustedes van pensando, ¿verdad? ¿Qué van haciendo? ¿Cómo están? En la parte del dinero, en la parte financiera, implica varias cosillas, ¿verdad? Por ejemplo, de cómo se siente usted respecto a las pertenencias que usted tiene. ¿Está contento con las cositas que usted tiene? ¿O se siente insatisfecho? ¿Tiene usted de pronto ahorros que le respalden? ¿Está usted contento con los ingresos actuales que tiene o de pronto no tienes ingresos? Eh, ¿Estás satisfecho con los ingresos que crees que vas a tener en el futuro? ¿Verdad? Tus proyecciones a nivel de economía, ¿cómo las ve? ¿Cómo se siente usted con respecto a los gastos que está teniendo? ¿Siente que lo agobian o que lo estás manejando bien? Eh, ¿Prevés muchos gastos para el futuro quizás? ¿Te sientes que no vas a poder cubrir esas cuentas? ¿Cómo estás? ¿Estás satisfecho con el nivel de deudas que tienes? ¿Se siente que puede manejarlas bien o te sientes demasiado agobiado? Y si tienes la posibilidad de ahorrar para momentos de crisis, momentos complicados o necesidades especiales. Entonces, son varias preguntillas como para que usted piense, bueno, ¿qué nota le doy a este pedacito del dinero? Ahora vamos a verse en la parte sentimental. Aquí, bueno, habrán personas en que pues tienen una relación de pareja y otras pues que no tenemos relación de pareja, ¿verdad? Entonces, tal vez de pronto podemos pensar en lo que tuvimos en algún momento, quizás como para nada más valorarnos nosotros en esa parte cómo hemos sido. O si usted está dispuesta a llegar a tener relación de pareja, bueno, ¿cómo cree usted que puede ser usted en esa parte? ¿No? Para tener una idea. Digamos en la capacidad de amar, bueno, me siento satisfecho con mi capacidad para tener relaciones de pareja, para darme, realmente me entrego a una relación de pareja, estoy satisfecha con la relación de pareja que he tenido o que tengo o que me gustaría tener. Estoy contento con el tiempo que han durado mis relaciones o de pronto son muy cortas. Eh, no logro, digamos, tener como estabilidad. Estoy satisfecha acaso con la comunicación y la convivencia que tengo con mi pareja o con las que he tenido. Somos compatibles bajo el mismo techo, sabemos convivir, sabemos llevarnos bien, repartiendo las tareas. Siento que hay fidelidad en la relación, que hay confianza, que hay comunicación. Estoy satisfecha acaso con la calidad de la frecuencia, digamos a nivel de la sexualidad, en el caso de las personas que conviven con una pareja. Me atrae a nivel físico. Me siento realmente querido, querida. Valoro de forma positiva la parte mental y emocional de mi pareja. Bueno, son preguntas un poco que guían. Entonces ahí ustedes con estas preguntas que le hemos contado, piense como qué nota le daría usted a ese pedacito del pastel. Ok, muy bien.
Ahora pasemos a hablar el pastel de la familia. Vamos a hablar de la capacidad de entrega. Me siento satisfecho con la capacidad que tengo para buscar y comunicarme con los nuevos amigos o los familiares. Estoy satisfecho con la relación que tengo con mi mamá, con mi papá, con los hijos, los que tienen hijos, con los hermanos. O sea, me siento bien yo con la relación que tengo con mis familiares cercanos, si hay abuelos, primos, tíos. Me siento satisfecho con los amigos que tengo quizás. Me apoyan o de pronto siento que no tengo como muchos amigos. Estoy a gusto con los conocidos que tengo. Estoy a gusto con las personas cercanas que habitualmente saludo, con el que tengo contacto. ¿Cómo estoy en esa parte? Entonces, bueno, revísate estas preguntas y piensa, ¿qué nota le vas a dar a esa parte, el de la familia? Luego pasemos a la parte de desarrollo personal. Bueno, siento satisfacción en mi rendimiento, en el entorno laboral, cómo me estoy desempeñando, si es que tengo algún trabajo o si tengo un emprendimiento. Así sea que yo venda alguna cosita, bueno, ¿cómo estoy en eso? O si de pronto del todo no tengo ninguna actividad, bueno, ¿cómo me siento al respecto? ¿Siento satisfecha con las funciones que desempeño en esa labor que hago? ¿Y me siento a gusto, ya sea en la empresa o el lugar? ¿Respetan mis valores? Estoy satisfecho, en el caso de los que tienen jefes, se sienten satisfechos con su jefatura, con la persona que tiene autoridad sobre ustedes. ¿Cómo me siento respecto a mis compañeros de trabajo? Los que tienen compañeros de trabajo. Los que no tienen compañero de trabajo pueden pensar con los clientes o los proveedores o las personas con las que se relacionan, ¿verdad? ¿Hacen buen equipo o hay dificultades, hay problemas? ¿Cómo está eso? Me siento satisfecho con el trabajo de mis subordinados, en caso de las personas que tienen empleados, ¿verdad? Que tienen que dirigir a otras personas. O tienen muchos problemas ahí para poderse entender. Me veo reconocido en mi trabajo, en mi labor. O siento que se valora el trabajo que realizo o no. ¿Cómo estamos en eso? Me siento satisfecho con los ingresos económicos, otras retribuciones que me aporten en el trabajo o en el lugar donde estoy. Bueno, con todas esas preguntas que me sirven para guiar, bueno, entonces a esta parte de desarrollo profesional, ¿qué le asigno? ¿Qué nota le asigno en escala del 1 al 10? Ok, ahora vamos a pasar a hablar del crecimiento personal. Permítame para... Ok, entonces, me siento útil en la sociedad, me siento satisfecho con el aporte que estoy dando a la sociedad, a Dios, a mi familia. En cuanto a proyectos actuales, me siento contento con los planes que tengo de crecimiento personal. ¿Tengo alguna proyección en ese sentido? Si tengo proyectos a nivel futuro, son prometedores para mí esos proyectos, me satisfacen, me dan una alegría, un entusiasmo. ¿Cómo estoy? O de pronto no tengo ningún proyecto. ¿Cómo estoy? Me siento bien con mi espiritualidad, con la forma en que estoy viviendo, la forma en que me relaciono con Dios. O de pronto estamos muy fríos, muy distantes. ¿Cómo evaluarías tu autoestima? ¿Sientes que te valoras a ti mismo, a ti misma, que te quieres? ¿O de pronto te criticas demasiado y no te quieres? Más bien te maltratas. ¿Cómo estás? En actitudes, ¿estás satisfecho con las actitudes que tienes ante la vida? ¿Te planteas de buen modo todo lo que ocurre en tu vida? ¿O, ay, caray, me quejo de todo y me complico mucho la existencia? ¿Cuento con suficientes habilidades para realizar lo que tengo que hacer? ¿O me siento que demasiado inseguridad porque no sé cómo hacer las cosas, cómo hacerle frente? Tengo mucho miedo. ¿Estoy satisfecho con la formación que tengo, con lo que he aprendido, con lo que he estudiado, con lo que he conocido? ¿O me gustaría aprender, o pienso que debería aprender cosas nuevas? Entonces, bueno, con esas preguntitas ahí para que los pongan ustedes a pensar, bueno, en mi desarrollo personal, ¿qué nota le pongo en escala del 1 al 10? Tomando un poco en cuenta estas preguntas como guía. Ahora vamos a la parte del ocio. ¿Qué tanto tiempo le sacas al ocio, a tener tiempo de higiene mental? Esos ratitos donde yo, por ejemplo,
a las personas que les gusta pintar o leer o tocar algún instrumento musical, ese ratito que hago que me ayuda a que mi mente descanse, me desconecte de todo lo demás. ¿Tienes un espacio así? ¿O pasas, trabaje y no hay tiempo de ocio para nada? Pero el tele es un poco ahí, más o menos, porque distrae un poco, pero no es exactamente como higiene mental. Bueno, siento que saco partido del tiempo que dispongo para aprovecharlo en mi ocio, en ese ratito de higiene mental. ¿Me divierto? ¿Siento que me divierto o me aburro más bien? ¿Qué tal valoro las actividades que realizo? Digamos como la lectura, disfrutar del cine, espectáculos, estudiar alguna cosa. Aquí vamos a dar acceso a algunas personas aquí. Okay. Bueno, ¿qué tan activo, qué tan satisfecho estoy haciendo algún deporte, practicando alguna afición, ¿verdad? ¿Qué tanto valoro las actividades que realizo? ¿Qué tal valoro el ocio, donde participo con otras personas, ¿no? Lo comparto con algún amigo, familiar. En fin, ¿cómo estoy en esta parte, no? Entonces ahí vayan pensando qué notita le van a poner a esta parte. Ahí disculpen el sonido de perritos del fondo. Cuando pasa alguna cosa, los perritos de mi casa se ponen muy quisquillosos. Ok. Entonces vean, a nivel general, como cerrando todo lo que hemos visto, vamos a ver, en la salud entonces, estoy contento con nuestra fortaleza física y mental, un poco resumiendo. Revisa en salud mental qué nota le pones. Desarrollo personal. Nos sentimos realizados con lo que queremos hacer. Y bueno, tomando en cuenta todo lo que dijimos, bueno, ponle una nota a desarrollo personal. A hogar, bueno, esto lo puedes unir un poco con familia, si estás satisfecho en el sitio donde vives, si estás satisfecho con los círculos sociales que tienes, con tu familia, cómo van las cosas, bueno, puntúa del 1 al 10. El amor, en caso de las personas que tienen esa vida sentimental, también puedes, los que no tienen pareja pueden dejar ese espacio también en blanco, no hay problema. Bueno, ¿en qué medida hay armonía en nuestra vida sentimental? Entonces ahí puntuamos del 1 al 10, siendo 1 muy malo, y 10 así siendo excelente. Ocio, ¿cuánto nos llena el tiempo libre que tenemos? El trabajo, ¿qué grado de satisfacción profesional tengo en mi trabajo o en la actividad que yo realice? Dinero, ¿qué tan contento estoy con el dinero que manejo? ¿Me logro defender? ¿Son manejables mis deudas o me siento desbordado? Ok, entonces vean, todo eso lo vamos a ir poniendo en nuestro círculo, ¿verdad? Y la idea es que vayamos formando algo como esto. Especialmente el del centro. Hoy nos enfocamos aquí el del centro. Ahí tengo un programita muy bonito que se los voy a pasar, que se llama La Rueda de la Vida, es un Excel, donde ustedes van ingresando esos datos y luego se le van formando estos grafiquitos. Esta es una persona donde obviamente como ser humano que es, no todo es perfecto en su vida, ¿verdad? No todo es 10. Entonces, veamos, en esta persona que es representativa en este ejemplo, lo que es la parte del dinero la tiene un poco más afectada, ¿ven? Y lo que es la parte de la familia y el hogar está como más fuerte, ¿ven? Está mejor aquí. Ahora, ven, las preguntitas que yo les hice ahora se pueden hacer así y luego hace como un subgráfico. Entonces la parte de dinero en esta persona sí es una de las partes más afectadas. ¿Qué es lo que vemos que es interesante ver en esto? Vean, nos ayuda a ver que hay una salud integral, ¿verdad? Que tiene sus debilidades y que tiene sus fortalezas. Y podemos detectar con una mayor claridad dónde están nuestras debilidades. La idea con este ejercicio que acabamos de hacer, o que ustedes están haciendo, es que ustedes se acerquen a ver cuáles son sus fortalezas en su salud integral y en su salud mental y cuáles son sus debilidades. ¿En qué aspecto de pronto ustedes necesitan tomar acción, aplicar la resiliencia que vamos a estarla viendo hoy para poder desarrollar esa salud mental, para poderse cuidar? Esto entra en lo que es la parte del autocuidado,
Entonces, vamos a hablar ahora un poquito más de algunos aspectos que conectan con esa rueda de la vida que vimos, ¿no? La salud mental, como pueden ver entonces, implica que yo pueda realizar mis capacidades, enfrentar ese estrés normal de la vida y poder continuar trabajando. Ahora, hay muchas cosas que pueden afectar, como estuvimos viendo a través de este ejercicio que hicimos. Y hay muchas cosas que pueden afectar, como las crisis económicas, las enfermedades, el estrés excesivo, conflictos sociales, los problemas en la familia, con la pareja, con los hijos, puede afectar mucho. Entonces necesitamos tener con mucha claridad de lo que está pasando en nuestras vidas y cómo esa salud mental está viéndose afectada también por otros aspectos como nuestros pensamientos negativos y las emociones negativas y que de pronto nos van llevando a un desequilibrio. Porque pensamiento y emoción tienen una relación muy estrecha y la resiliencia se puede fortalecer o debilitar gracias a qué clase de pensamientos tenemos y cómo son nuestras emociones, ¿no? Porque la voluntad humana, que es un factor muy importante, el cual se alimenta la resiliencia, ¿verdad? Es la que va a determinar, la que va a realizar esos comportamientos, ya sea que alimenten los conflictos y que cause más daño o que los detenga y que ponga soluciones. Muy bien, voy a estar haciendo paréntesis para abrir espacio para preguntas o comentarios. A este pedacito que llevamos, ¿alguna pregunta, algún comentario con mucho gusto? Ok, listo, continuamos. Entonces veamos el papel de la resiliencia. ¿Cómo va a ser ese papel de la resiliencia? Ahora vamos a jugar un poquito. Cuénteme, ¿qué es la resiliencia? Ven ustedes ahí tenemos tres opciones. ¿Cuál creen ustedes que será? La primera dice capacidad para olvidar los eventos dolorosos. La segunda dice la capacidad para afrontar las situaciones difíciles y recuperar el equilibrio. Y la tercera, la capacidad para evadir el propio sufrimiento. ¿Qué opciones cogerían ustedes? Yo la dos. La 2. La 2, muy bien. Ajá, ¿quién más dice? La La 2. dos. La 2, ok. Aquí dice las opciones van todos apostando por la 2. Yo por 2, la 2, dos. 2, 2, 2. Muy bien. Pues les cuento que sí, que tienen toda la razón. Son muy atentos ustedes, muy atentas. Sí, efectivamente. La resiliencia, diciéndolo en pocas palabras, ¿verdad? Porque esto es más amplio, es la capacidad para sobreponerse a las situaciones críticas o dolorosas, para recuperar su equilibrio. La persona, a pesar de esta adversidad que está sufriendo, que está viviendo, mantiene su salud mental, logra mantenerse sano, no se desequilibra, no se quiebra. Entonces, por eso la resiliencia es tan importante para que le pongamos atención porque nos va a ayudar en los momentos críticos. Y entrenarla antes de que vengan las peores crisis es mejor que desarrollarla cuando estamos en medio de la crisis, créanme que sí. Entonces nos va a ayudar a adaptarnos de forma positiva a esos estreses que podemos vivir, a ese dolor. Muy bien, muy bien. Ahora les voy a contar una cosa muy importante. Vean, ¿ustedes creen que se nace con la capacidad de resiliencia o se aprende? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Se aprende a tenerla. Se aprende a tenerla, sí, muy bien. Yo ¿Alguien más creo que, dice? perdón, yo creo que también hay algo ahí como instintivo de esa capacidad para reponerse. Puede haber como algo genético también por ahí. Sí. Bueno, pues les cuento que sí, ambas tienen razón. Hay tanto un elemento genético, fisiológico, neurológico, como que también está la capacidad de aprender. Entonces, hay personas que podemos tener una predisposición genética para el estrés. ¿Qué significa eso? Que este cerebrito nuestro que está por aquí se estresa más fácilmente, es como más sensible y le cuesta más tranquilizarse. Pero la parte positiva y la noticia maravillosa
es que gracias a la neuroplasticidad, que es una capacidad que tiene el cerebro, nos podemos recuperar y reestructurarnos y adaptarnos. O sea, esa parte genética no es la que da la última palabra. Contribuye, sí, influye, sí, pero se puede modificar, se puede moldear. Entonces, esa es la buena noticia y por eso estamos aquí. Porque entonces vamos a aprender cositas que nos van a ayudar en eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vean, justamente en este papel de la resiliencia, ¿verdad? En la resiliencia vista como, la vamos a ver aquí como un proceso, no como una característica de la personalidad que puede darse eso. Que sea una característica de la personalidad, que sea algo más de base más genética. Lo vamos a ver aquí la resiliencia como un proceso que va a consistir en vivir ese camino de aprendizaje, que es progresivo, que es constante, es poco a poco, es día a día, es paso a paso, para pasar de un estado de vulnerabilidad a un estado de resiliencia, o sea, de verme demasiado afectado por las cosas, a aprender cómo superarme, cómo salir adelante y cómo hacerle frente a las situaciones, cómo afrontar, ¿verdad? Ahora les vamos a contar un poco más, bueno, sobre qué elementos hay ahí de por medio para ser resilientes y que los podemos ver en Tony. Y muchas personas, como Tony, que enfrentan este tipo de situaciones, vean, según un estudio neurocientífico de la profesora Kolnas Tabitnia del 2020, se está estudiando mucho la resiliencia, ¿sabe? Se está estudiando mucho a nivel científico, porque es que la resiliencia de verdad es un factor que puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Entonces, encontramos que aprender a regular el afecto negativo, o sea, las emociones negativas, aprender a gestionarlas, aprender a autorregularse es muy importante para que la resiliencia pueda florecer y para que esas situaciones adversas no nos aplasten, ¿verdad? Otro aspecto importante es cultivar lo positivo, aprender a mirar más aquellas cosas lindas que sí nos pasan, que están ahí, en lugar de ver el punto negro en la hoja blanca, que clásicamente es lo que vemos. El otro punto es trascender al yo, o sea, no quedarme encerrado en mí mismo, en mí misma, y en mi pequeño circulito, en mi pequeña zona de confort, como ahora decía muy bien, sino que trasciendo, o sea, voy más allá a través de convicciones, principios morales, de una espiritualidad donde me hace moverme, me impulsa con motivaciones fuertes más grandes que mis miedos, que mis tristezas, que mis enojos y que me ayudan a salir adelante a pesar de. Y creo que esto lo vimos en Tony. Tony, no dudo que haya tenido momentos donde se haya sentido muy mal, especialmente cuando lo insultaban de niño, él sufrió bullying, como pudimos ver, cuando sufría rechazos. Yo pienso que claro que Tony llegó a sentir la emoción, ¿verdad? De tristeza, a veces de enojo, de abatimiento, pero no se quedó ahí. Él empezó a cultivar más lo positivo y tuvo una vida espiritual muy activa, o sea, muy bonita, de esa conexión con Dios y trascendió a su yo. Entonces, vea qué lindo como en el caso de Tony lo vemos. Entonces, para pensarlo, en mi caso, bueno, ¿cómo lo puedo vivir? ¿Verdad? También contarles que para llegar a ser resiliente es importante cultivar otros aspectos, como sanar heridas. A veces estamos muy heridos, traemos cosas desde nuestra niñez que a la fecha arrastramos aunque no nos demos cuenta y tienen repercusiones en la forma en que nos comportamos y en la forma en que reaccionamos y cómo respondemos ante las situaciones, las motivaciones que tenemos. Muchas veces nuestras motivaciones son muy débiles y no nos dan realmente fuerza. Necesitamos fortalecer esas motivaciones para que sea una gasolina a nuestro motor. También aprender a perdonar. Los resentimientos nos quitan muchísima energía, muchísima fuerza. No nos deja desarrollar la resiliencia tan necesaria. Necesitamos cambios de mentalidad, a un cambio de mentalidad más positivo, más flexible, como ahora lo vamos a ver en más detalle. Aceptar y dejar ir. A veces los apegos no nos dejan avanzar. Nos apegamos a algo de tal manera. Por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en los procesos de duelo. Atendemos muchos procesos de duelo y a veces hay duelos tan duros, tan dolorosos, o sea, con tanto sufrimiento,
y en gran parte se debe al fuerte apego de esa persona. No es simplemente porque lo amara muchísimo, no. El problema está por otro lado, es el apego, que es el afecto desordenado. Entonces, aceptar las cosas y dejarlas ir es muy importante. Ok, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Me pareció ver algo. Ah, de acuerdo, entiendo, Peggy. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Peggy. Tiene que retirarse. Ok. Entonces, el otro aspecto muy importante es cultivar una autoestima positiva. Realmente nos tratamos muchas veces demasiado mal. Nos criticamos de una forma muy negativa y vean ustedes qué cosa. Nos criticamos de una forma muy negativa, pero no hacemos nada para mejorar eso negativo que de pronto pues sí anda por ahí. O hacemos más grande las cosas de lo que realmente son en realidad. Otro aspecto muy importante es la actitud de agradecer. Eso es algo lo que vamos a reiterar. Es una actitud de agradecimiento por todas las cosas bonitas que sí nos pasan. Vean, cuentan hasta las cosas más pequeñas, hasta el pajarito que pasó cerca de usted, que escuchó cantando. Muchas veces pasamos por la vida como si no pasara, no sucediera nada a nuestro alrededor y pasan muchas cosas lindas. Entonces aprender a agradecer, fortalecer los vínculos afectivos, esto es crucial. Una persona resiliente sola, dejada abandonada sola en sus heridas, no logra ser resiliente, muy difícilmente. Está también cultivar la actitud del optimismo, aprender a ver más el lado positivo. Y no significa pintar las cosas de colores, no. Es seguir siendo realista, pero con esperanza, con optimismo. La inteligencia moral aquí puede darnos maravillosos aportes, por ejemplo, con la virtud de la fortaleza, que está de forma muy ligada a la resiliencia. Algo que es importante que ustedes tengan en cuenta es que vean, en la vida todos pasamos por diversos dolores. El dolor viene, mire, hace upe. A veces dice upe y a veces no dice ni upe, de una vez se mete. Nos pasan esas cosas que nos dejan así congelados o impactados del dolor, que a veces tragedias, ¿verdad? Inclusive, y nos embarga el dolor y es tremendo. Pero ese dolor, ¿verdad? Si lo gestionamos poco a poco y con la ayuda de la resiliencia, como una habilidad y todavía mejor todavía con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces ese dolor va pasando y nos deja la enseñanza y es una experiencia más en la vida. Pero si nos quedamos pegados a ese dolor, si pasamos pensando siempre en lo que pasó, entonces ese dolor se convierte en sufrimiento. El dolor no es opcional, el dolor te cae. Esa persona que falleció, esa mascotita que perdimos, esa depresión que se nos dio. Muchas veces mujeres que después de haber tenido su bebé tienen depresión postparto. En fin, hay cosas que de pronto no las elegimos, pero el sufrimiento sí es optativo, porque tiene mucho que ver cómo administro yo mis pensamientos y mis emociones. Por eso esto es tan importante. Parece sencillo, pero créame, puede ser sencillo, pero es de veras muy importante. Entonces vamos a empezar a ver las estrategias para activar la resiliencia, a ese cambio de mentalidad. Y parte fundamental de ese cambio de mentalidad es el siguiente: de pasar de una mentalidad fija, muy rígida, muy estructurada, a una mentalidad más crecimiento, con más apertura al cambio, más flexible. La mentalidad fija va a tender a tener apegos muy fuertes, que les decía ahora, el efecto de los apegos. Y quiere tener el control de las cosas. Podemos tratar de tener, ¿verdad?, buena administración y en la medida de nuestras capacidades tener algún control, pero con la flexibilidad de que no todo está bajo nuestro control. Porque sepan que la tendencia a querer tener el control de las cosas es una de las fuentes de la ansiedad. Y también genera muchísimo cansancio. Mucho cansancio. Es demasiado cansado querer tener el control de todos. Eso nos agota. Entonces, vi que el cansancio crónico es algo que está muy presente. Hay que revisar mucho los orígenes de ese cansancio. ¿Qué puede estar detrás de ese cansancio? Entonces, con la idea de pasar de esa mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, necesitamos tomar conciencia de esa avalancha a veces de pensamientos negativos que tenemos.
y ponerles un límite, un hasta aquí. Y luchar para que no alimentar más ese pensamiento, ¿verdad? El dolor, claro que sí, lo vivimos, ¿verdad? Ese dolor se vive, pero se deja pasar, no quedarse ahí pegados. Entonces, el autodiálogo, que es una de las estrategias fundamentales, y es algo que en realidad todos hacemos, el punto es tomar conciencia de ese autodiálogo. ¿Qué se dice usted? Por ejemplo, si usted ve que se está criticando muy feo, usted me va a decirse, no, no me regañe tan feo, así no. Sí, se vale, ¿verdad? Y ante pensamientos llenos de miedo, de inseguridad, pensamientos de decir, uy, ¿y si no me salen las cosas? Uy, si las cosas me salen mal. ¿Y si no? ¿Y si no es así? ¿Y si todo sale bien? Esta pregunta es muy importante porque me ayuda a reenfocar la atención de lo negativo a posibilidades de que las cosas, claro que sí pueden salir bien. Y de hecho la mayoría de las veces sí salen bien. Pero nuestros miedos nos atormentan terriblemente y eso hay que ponerle un alto. Otro aspecto muy importante es que podemos aplicar, cómo vamos a aplicar la resiliencia a nivel de las emociones. Vea qué interesante esto. Y Andrés, te agradezco si le puedes poner un pantallazo a esto y compartírselos ahí en el chat del grupo para las personas que no han podido conectarse. Vean, ante la tristeza, cuando usted esté siendo abrumada o abrumado por la tristeza, una forma de transformar esa tristeza es a través del agradecimiento por lo vivido, ya sea por ese ser querido, ya sea por ese trabajo que usted tenía y usted quería y ya y por una situación X, ya usted no está ahí. Cambiaron las cosas, por esa mascotita que usted tenía. O sea, por aquello que usted tenía y ya no tiene y siente una tristeza muy grande, transformarla por agradecimiento de todo el tiempo en que sí estuvo en su vida y compartió y fue parte. El agradecimiento es poderosamente transformador y es una herramienta de las resiliencias. Ante el miedo, ¿cómo cambiarlo? Una de las formas más efectivas de cambiar el miedo es alimentando más las motivaciones, que sus motivaciones sean más poderosas que su miedo. Hay personas que sí, de hecho, tienden a ser muy nerviosas, pero si usted alimenta su motivación, por ejemplo, de querer salir adelante, de sacar algún determinado proyecto, de conquistar, no sé, la meta de tal puesto en su empresa o de conseguir lograr tener un emprendimiento usted ahí en su casita, no sé. Ahí usted es lo que sabrá cuáles son sus motivaciones y si las tiene. Darle fuerza a esto, pensar más en esto que en el miedo, eso ayuda a transformar el miedo. Y ahí está la resiliencia poniéndose en acción. Luego, con situaciones como la culpa. La culpa es una combinación de emociones, ¿no? A veces la culpa, nos aplasta horriblemente. Somos seres humanos. Claro que cometemos errores, por supuesto que los cometemos. Pero la culpa no nos va a ayudar a que las cosas, a reparar los errores. Hay errores que ya no se pueden reparar. Pero de pronto, o ya no se pueden cambiar las cosas, pero de pronto ver qué se puede hacer por un lado. Y la otra parte fundamental es aprender a perdonarse a sí mismo para poder disponernos a las acciones que sí pueden ser efectivas. Entonces, no sé si estás cargando culpa por alguna situación, pero piense en que es necesario que se aprenda a perdonar a usted mismo, usted misma, y entonces con esa emoción ya no pesando sobre usted, ver entonces, ok, ¿qué es lo que sí puede hacer? ¿De qué forma puede reparar? A veces a mí me toca atender a adolescentes, jóvenes, los jóvenes adultos, que han pasado una historia muy complicada de vida con sus padres. Y esos padres ya no pueden hacer nada
para borrar la violencia, la negligencia, el maltrato que tuvieron en un momento de sus vidas. Ya después ya cambiaron, pero esas cicatrices, vieras qué profundo quedan. Las agresiones en la infancia, en la adolescencia, vieras cómo golpean. Y entonces ya no pueden hacer nada. La culpa no les sirve. ¿Qué sirve? Empezar a reparar con verdadero afecto, con verdadero cariño, con verdadera colaboración. Y ahora sí, esos jóvenes que he atendido siguen reclamando a sus padres. Ya ahí toca otro trabajo para ellos también de aprender a perdonar. Pero esta parte es muy importante en la resiliencia de transformar estas emociones. Acuérdense que son unos aspectos importantes para cultivar la resiliencia y esto va a ayudar directamente a mejorar la salud mental. Ahora veamos el tema del enojo. El enojo, esa emoción tan fuerte, tan intensa. Tenemos de hecho capacitaciones especiales sobre el tema del enojo, por cierto. Entonces, decidir perdonar va a ayudar mucho para ver qué es lo que sí se puede hacer. Entonces, el enojo muchas veces viene ese coraje porque las cosas no salieron como yo quería. Tengo que aprender a perdonar a veces a los otros, ¿verdad? Que me hayan herido de alguna manera, cuando sea eso el caso. Y también hay que aprender a reírse de las situaciones, ¿no? A veces el enojo puede ser transformado a través del buen humor. El buen humor también es una actitud que nos puede ayudar a potenciar la resiliencia y ciertamente cultivar la salud mental. Porque créame que el enojo tiene muchísimas consecuencias a nivel físico. Ese podría ser un tema muy interesante también. Sobre las consecuencias negativas de las emociones en el cuerpo. Que créame, cobran su factura. Entonces, aceptar el paso del dolor para que no se convierta en sufrimiento implica llorar lo que sea necesario. La resiliencia no es que yo no pueda llorar, eso no es cierto. No, claro que sí, puedo llorar y necesito hacerlo. El punto es no quedarme pegado ahí, ¿verdad? Darse el permiso de expresar ese dolor con alguien de confianza, ciertamente. A veces no se tiene esa persona, pero de pronto puedo escribir aquel dolor, dibujarlo. La arteterapia, que es una técnica que nos gusta utilizar mucho, ayuda a muchas personas a de pronto a expresar con dibujos, con símbolos, cosas que con las palabras no se puede, ¿verdad? Y ciertamente pues buscar ayuda profesional si es necesario. Recuerden esto, por favor. A mayor resistencia o evasión que uno tenga ante un dolor, una situación, más se prolonga el sufrimiento. Se convierte en sufrimiento y se prolonga, se complica. Entonces, aquí otro aspecto muy importante a resaltarles es el diario del agradecimiento. Tener un cuaderno de agradecimiento o donde usted escriba esas cosas positivas que le han sucedido es muy importante. Le ayuda a cambiar la percepción suya de la realidad, a ver más allá de lo negativo, porque es fácil enfocarse en lo negativo. Entonces, y en ese diario cuenta todo, hasta los detalles más pequeños, como esa mariposa que pasó cerca de usted, que usted vio, ese abrazo que usted recibió, ese desayunito que usted pudo tener en la mañana. Tuvo un techo donde usted pudo dormir, una casita donde usted lleva su vida. Vean, con tantas cosas que se ven en las noticias, hace unos días, bueno, entre tanto que ha pasado, ¿verdad? En una de las partes de Estados Unidos pasó un tornado. A mí me dejó impactada ver cómo les dejó esas casas. Arrasó todo. Arrasó todo. Esa gente lo perdió prácticamente todo. Y eso es otra cuestión importante. Vean, anótenlo por ahí. Todo es temporal. Todo pasa. Necesitamos meternos eso bien en la cabeza. Todo pasa, todo es temporal. Por tanto, agradecer lo que en este momento hoy tenemos. Y cuando ya algo no lo tenemos, bueno, ya sí, que nos ponemos tristes y está bien. Nos puede doler, ok, pero no nos quedemos ahí. Tengamos esa flexibilidad mental para entender, sí, es cierto, todo es temporal, esto ha pasado, pero vendrá otra cosa. Resurgirá de otra manera. Y esto porque uno nunca sabe cuándo alguna situación nos toca a la puerta. Ahorita voy a mencionar algunos aspectos de casos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, de cómo aplicar la resiliencia. Cómo aplicar la resiliencia en situaciones como por ejemplo un duelo.
un duelo, ¿verdad? Donde se pasan por varias emociones de forma normal, tristeza, enojo, frustración, aceptación, son las diversas etapas del duelo. Entonces, ayuda mucho a irlas pasando de una forma más fluida, no quedándose pegado tal vez en un duelo ya que se vuelva patológico. Cuando de una forma consciente inclino mi atención hacia el agradecimiento, una vez más recalcamos el agradecimiento, a perdonar lo que sea necesario a uno mismo y a la persona. A veces a reírse de anécdotas vividas, conversar con otros seres queridos, ¿verdad? De esas actitudes, de esos recuerdos que tuvimos. Y estos son actitudes de resiliencia que nos ayudan a afrontar el dolor. El duelo no es fácil, obviamente, y es un duelo. El duelo siempre, digo, así como otros colegas por ahí, es un traje a la medida. O sea, el duelo es único para cada persona. Una familia puede estar enfrentando la pérdida de uno de sus seres queridos, pero cada uno lo vive de una forma distinta. Por eso también hay que aprender a tener mucho respeto ante el dolor. Otra situación que genera mucho sufrimiento y donde la resiliencia es muy importante para mantener esa salud mental es cuando hay separaciones de familia, de parejas, ya sea divorcio, ya sea un noviazgo. Entonces, una vez más, inclinar de una forma consciente. Aquí la palabra clave es esta, de forma consciente, la atención, otra palabra clave, la atención, hasta el agradecimiento, una vez más, el agradecimiento del tiempo compartido. Perdonar lo que necesitamos perdonarnos a nosotros, a la otra persona, conversar con otros seres queridos de lo que nos pasó, poderlo expresar. Y si usted tiene un psicólogo, una psicóloga con quien hacerlo, maravilloso también, o un consejero, un director espiritual, en fin. Autocuidarse, ¿verdad? No descuidarse, porque a veces hay personas que sí se abandonan, se descuidan, se dejan consumir por una depresión, porque dejan que la tristeza agarre fuerza. Y la idea es evitar llegar a esos puntos. No es bonito una depresión, para nada, no es jugando una depresión. Entonces, este tipo de actitudes me ayudan a afrontar este dolor para que no se convierta en sufrimiento. Y va a ser muy importante también aprender a canalizar el enojo. Cuando hay hijos de por medio, hay que desarrollar mucho la capacidad para resolver conflictos, porque es muy complicado el rompimiento de parejas cuando ya tienen hijos de por medio. Entonces hay que desarrollar mucho esa capacidad de diálogo. La resiliencia y las redes de apoyo. Aquí es fundamental. Vean, una de las mejores formas de desarrollar la resiliencia y que va a ayudar en la salud mental es a través de unas buenas redes de apoyo, de amigos, de familiares. Y si usted no cuenta con eso, pues de profesionales, entonces, de otro tipo de grupos que le ayude. Y todavía aún más y más poderoso, usted pueda contar con la compañía de Dios. Yo sé que a veces nos peleamos con Dios, pero créame que mejor hacer las paces, porque luego vamos a entender por qué pasan las cosas. Y muchas cosas pasan y no es voluntad de Él que pasen. Bueno, este es un tema más complejo, ¿verdad? Pero ahí dejo el comercial, porque cuando la resiliencia se une, la resiliencia puede ser increíblemente potenciada por la inteligencia espiritual, que es un poco lo que vimos con el ejemplo de Tony. Tony logró conectarse, o sea, logró tomar esta motivación de la música, de la guitarra y orientarla con un sentido de trascendencia, con inteligencia espiritual. Entonces, eso ayudó muchísimo en la superación de sus limitaciones. Y por ejemplo, en personas que enfrentan un cáncer, marca una enorme diferencia cuando tiene una vida espiritual sana y positiva. Porque también una vida espiritual un poco rígida o complicada en el sentido que más bien le afecta a la persona en su salud mental, nos puede hacer mucho daño. Pero cuando se vive de una forma sana, positiva, con amor, puede ser increíblemente poderosa para salir adelante aún en los momentos más tremendos, aún en momentos de pérdida, de catástrofe, de guerra. Agarrarse fuerte de ahí te puede transformar radicalmente. Y uno de los ejercicios que he visto muy poderoso en las personas que son creyentes, ciertamente, porque somos muy respetuosos, ¿verdad?, de si la persona es creyente o no, pero bueno, les comparto por si a alguno le puede servir, es cuando unen su dolor, su sufrimiento a la pasión de Jesús. Cuando se lo ofrecen a Él, lo unen, le dan un propósito
Vieras qué poderoso es esto para darle un nuevo significado en su mente, en su interior, a ese dolor, lo reubican en su vida y van adquiriendo más paz. Y muchas veces hasta encuentran mejores soluciones porque su mente está más clara para poderlas ver. Voy a hacer una pequeña pausa para revisar aquí los mensajitos, permítame. Ok, algunos que se tienen que retirar. Sí, la oración de Santa Teresa de Ávila es preciosa, nada te turbe. Una canción muy linda. Correcto. Y vean, esto es práctica, práctica y más práctica. La resiliencia no es algo que usted pueda sacar de una caja de cornflakes como si fuera un juguetito. No, es un proceso de cada día, es un trabajo de cada día, pero que cuentan desde las más pequeñas acciones. Cuentan. Y estas ideas que les hemos compartido les pueden ayudar muchísimo a ir desarrollando esta resiliencia. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y ojalá hayan ido tomando notas de todo lo que hemos ido conversando. Tengamos entonces presente que la resiliencia de verdad que puede ayudarles en muchísimos aspectos. No solamente su salud mental, les puede ayudar a descubrir nuevos talentos que ustedes tienen. Les puede ayudar a enfrentar miedos, aquí se ha aplicado mucho la inteligencia emocional. Les puede ayudar a tomar decisiones que han pospuesto o difíciles o decisiones ¿verdad? Que antes no veían, pues ahora las pueden ver. A desarrollar virtudes, aquí aplicamos la inteligencia moral, que es otro gran campo maravilloso que les invito a conocer. Les enseña a valorar lo que tenían y lo que tienen. Les lleva a replantear su propósito de vida y a descubrir lo esencial de la vida. Vean, otra cosa que vemos en los procesos de duelo, cuando ya van más avanzando, más llegando a la etapa de aceptación, es que las personas cambian por completo, o de forma muy significativa, su forma de ver la vida. Ya dejan de ponerle tanta atención a cosas superficiales de la vida y empiezan a valorar cosas que realmente son esenciales, como cuáles, como el amor, como el servicio, como incluso su vida espiritual, y dejan de lado cosas como matarse y desgastarse por ahorrar, por hacer un viaje. No digo que esté mal, pero es un poco que tanto invertimos nuestra energía en algo, ¿no? Y que de pronto realmente no nos aporta tanto. Entonces, la resiliencia es un factor que de veras le ayuda muchísimo a usted a desarrollar otro montón de cosas, para que se anime entonces a entrarle a este tema. Y bueno, como puede ser un estilo de vida que nos ayude a cultivar la salud mental y la resiliencia. Tomen nota de todas estas cosas. Vean, algunos aspectos básicos, empezando por dormir lo necesario. Antes hemos hablado del cansancio crónico que ustedes han manifestado a través de la encuesta y les agradezco mucho haberla contestado. Cuando uno está con tanto cansancio, cuesta más, es más difícil que uno pueda ser resiliente. Y el cansancio crónico, claro que afecta a nuestra salud mental. No estamos igual, no estamos con la mejor disposición, se nos olvidan más las cosas, nos pasan más chascos, tenemos de pronto más conflictos, estamos un poco más irritables porque no estamos con la disposición. Entonces, dormir lo necesario es muy importante. A esto sumar, en la medida de lo posible, una alimentación balanceada, el ejercicio, así sea una rutina de 5 minutos diarios. Tener espacio de higiene mental, leer, pintar, si usted tiene la disposición, aprender a tocar un instrumento, bueno, hacer deporte, que lo recalcamos. Fortalecer esas motivaciones, esas convicciones, esa parte de la inteligencia moral, que puede ayudar mucho, ¿no? Tener esos actos de bondad hacia los otros puede marcar una gran diferencia. Desarrollar la flexibilidad mental y la inteligencia emocional, lo que le hablábamos de pasar de una mentalidad de pronto rígida a una mentalidad más flexible, de más crecimiento. A veces nos encasillamos mucho en cómo tienen que ser las cosas. Al menos en los procesos de psicoterapia que trabajamos, suelo aplicarles uno de los tests que se llama Creencias Irracionales de Ellis. Albert Ellis es un psicólogo que aportó una valiosa la teoría racional emotiva. Bueno, pues entonces ahí muchas veces veo la fuente de esa mentalidad rígida que está detrás de los síntomas. Depresión, ansiedad, principalmente, entre otros, obviamente.
Y cuando vamos trabajando ese cambio, esa forma de pensar a desarrollar una flexibilidad mental, vieras cómo ayuda y cómo bajan los síntomas y cómo la persona desarrolla esa capacidad de resiliencia. Bueno, resaltando una vez más, ¿verdad? La actitud de agradecimiento ante los pequeños, grandes detalles de la vida. Le recomendamos mucho, pues, vivir una vida espiritual activa, esa relación de amor, de amistad con Dios, es sumamente poderosa. Entonces, esos son algunos puntos, no los únicos, ¿verdad? Para un estilo de vida que cultive la salud mental y la resiliencia, pero para que los tengan muy en cuenta. Ok. Luego, entonces, en lo que vamos recapitulando y viendo, pues ciertamente la resiliencia es clave para la salud mental. Les va a dar flexibilidad mental, les va a ayudar a tener fortaleza para mantenerse sano a pesar de la adversidad. Y que no es cosa fácil muchas veces, pero de veras que por eso vale la pena ir trabajando en la resiliencia de ahora y no que cuando me pasen las cosas, ¿qué hago? ¿Verdad? O me atropellan las cosas. Entonces, por eso les aconsejamos, porque la resiliencia se puede desarrollar de dos maneras. De una forma preventiva, como estamos haciendo ahorita, aprendiendo un poco de esto, hablando de esto, conociendo y dándoles ejercicios, ¿verdad? Para practicar. Y dos, cuando estoy ya metida en una situación de resiliencia, entonces empiezo a aprender desde ahí, desde esa experiencia. Es más fácil la primera, la forma preventiva, es mejor. Se la recomiendo más. Ya después cuando la otra toca, pues toca. Ahora bien, la resiliencia, ¿verdad? Pues ayuda a transitar mejor los cambios, pero también para cultivarla también se requiere que vayamos haciendo cambios. Hay varias perspectivas de ver la fase de los cambios. Esta es una. Primero que nada, a veces no somos conscientes del problema en que estamos metidos. No somos conscientes de los conflictos que tenemos, los hemos normalizado. De pronto, no sé, yo siempre estoy enojada, enojado, y ya eso, ya yo digo, ya, yo es que yo soy así. Y de pronto no he visto que tengo ahí unas heridas emocionales infantiles de las cuales no he resuelto, y ahí está el asunto haciendo ruido y sacudiendo. Pero no me doy cuenta. Entonces estamos en una zona de precontemplación, de acuerdo a este modelo. Luego tenemos, de pronto pueden ir pasando cosas, la gente nos dice algo, escuchamos una charla como esta, o en fin, y entonces vamos empezando a cuestionarnos, ¿no? Oye, como que sí tengo que hacer cambios, ¿no? Como la rueda que hicimos al principio, de pronto nos puede ir ayudando a ver, mira, ya viéndolo de esta forma, mira, sí tengo cambios que hacer, ¿no? Bueno, la otra es que ya nos va pasando a la siguiente fase de preparación de tomar ya una decisión como firme, ¿no? De hacer un cambio, ¿no? Definitivamente yo tengo que ponerme a hacer el ejercicio porque definitivamente me está afectando mucho la salud en muchos aspectos, ¿verdad? También a nivel mental. Entonces me voy como motivando. Y luego ya es pasar al cambio y empezar pasar a la acción y incorporar, por ejemplo, el ejercicio en mi rutina diaria de forma efectiva. O ponerle límite a mis pensamientos negativos que ya voy tomando conciencia de veras cómo me están haciendo daño. Y luego viene la parte del mantenimiento, que es la consolidación, o sea que ya yo lo incorporé y convertí aquello en hábito. Por ejemplo, el sacar un ratito para escribir sobre las cosas de las cuales me siento agradecida o las cosas positivas que he tenido en mi vida. Entonces ya lo hago como hábito y ya tengo yo mi cuadernito donde siempre escribo. Esa es una forma de ver las fases del cambio. Otra forma de ver la fase del cambio, aquí se llamaría la curva del cambio, es que pronto, bueno, este está enfocado más que nada como en una empresa, pero igual nos puede contribuir. De pronto nos pasa una situación, recibimos una noticia, algo nos sucedió y entramos en fase de negación, no puede ser, no acepto esto, y nos llenamos de frustración, de ansiedad, de tristeza, de todo, incluso hasta nos puede dar como un tipo de presión fuerte. Pero luego empezamos a ver, bueno, a ver cómo hacemos, ¿verdad? Para empezar a adaptarnos a eso, para ver cómo resolvemos, qué decisiones tomamos y cómo nos integramos a ese cambio. La idea es que la resiliencia nos ayude a que esta curva de bajada no dure mucho, sino que pronto me pueda yo levantar de esto. Cuando no tenemos resiliencia o la tenemos muy poquita, nos quedamos mucho metidos aquí en esta curva de bajada. Y a veces eso nos puede generar síntomas, un malestar emocional muy feo, ¿verdad? Y limitarnos mucho en nuestra vida. Entonces, la idea es de que estos cambios que vamos viviendo en la vida
pues fluyan de la mejor manera. Tal vez que esto no baje tanto, sino que sea tal vez menos acentuado esta curva. Sería como lo ideal y eso nos ayudaría a nuestra salud mental. Bueno, les hacemos una propuesta. Esta propuesta es como un pequeño proceso psicoeducativo y de coaching. No es un proceso psicoterapéutico. Claro que puede convertirse en un proceso psicoterapéutico si la persona lo quiere, pero bueno, eso es una propuesta como básica, ¿no? Donde en una primera sesión trabajaríamos en hacer una evaluación de la situación actual. Una segunda parte sería aprender a gestionar el estrés y el dolor emocional, incluso el cansancio crónico. Una tercera parte sería aprender a trabajar esa sanación de heridas. Hay 5 heridas emocionales, particularmente que arrastramos desde la infancia y a veces nos afectan de muchas formas, en la forma que nos comunicamos, en la forma que nos relacionamos y cómo afrontamos las cosas. Herramientas de la psicología positiva, créanme que eso es toda una mochila de herramientas impresionantes, entre ellas pues desarrollar más la resiliencia, pero hay ciertas características que nos encantaría aportar. Renovar motivaciones y propósito de vida. Una quinta parte. Una sexta parte sería desarrollo de habilidades sociales, porque todo esto potencia la resiliencia y la salud mental. Y una séptima parte de la estrategia de resolución de conflictos. Y una forma como más específica, pues se las pongo acá, de qué se trabajaría en detalle en cada una de las sesiones. Esto a las personas, digamos que pueden tomarle pantallazo de esta parte para que ustedes tengan qué es lo que se trabajaría en cada una de las sesiones. En la primera, bueno, la entrevista clínica se aplicarían tres test psicológicos y también se les enviaría previamente un formulario donde les ahorraría por lo menos 2 sesiones de trabajo. En la segunda se les enseñarían 3 estrategias de autorregulación emocional y también de gestión del enojo. Ciertamente se les brindaría material para que profundicen el tema. En la sanación de heridas emocionales se trabajaría el tema de las 5 heridas emocionales que arrastramos desde la infancia, que les he mencionado algunas. En la sesión 4 hablaríamos de estas herramientas de la psicología positiva enfocada al desarrollo de las fortalezas del carácter, muy importantes para el desarrollo de la resiliencia y la salud mental. Y aplicaríamos un test al respecto. En la parte 5 de las motivaciones y propósito de vida, pues dialogaríamos en esa sesión de coaching sobre sus motivaciones y crearíamos metas de tipo SMART, que son concretas, medibles, con tiempo de cumplimiento y herramientas para superar la procrastinación, que es ese posponer constantemente. En la sesión 6, desarrollo de habilidades sociales, habilidades básicas como la comunicación asertiva, escucha activa, empática, liderazgo, porque todos ejercemos una forma de liderazgo, aunque no tengamos gente a cargo. Y esto todo le ayudaría a lo que es la parte de aprender a resolver conflictos también. Todo esto incluye materiales en cada una de las sesiones. La parte séptima de resolución de conflictos, ¿verdad? Saber cómo enfrentarlos, cómo aumentar esa seguridad, ¿verdad? Le va a ayudar mucho a desarrollar más la resiliencia. Y esto ciertamente repercute en su salud mental. Entonces, en cuanto a los costos de esto, por ser sesión de coaching y psicoeducativa, es un precio muy especial de 23,000 colones la sesión virtual. Ya si es presencial, sí tendría que ser 35 en los diversos puntos de San José, para la Juela, Cartago, Heredia, por el costo de oficina que nos tienen y de viáticos, pues aumentaría un poquitito. De nuestra parte, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes.